Muchas gracias, compañeros. Muy buenos días. El saludo al país federal todo. El gobierno atraviesa una tensión en la economía que no solamente se traduce en las cuestiones ligadas con los proyectos aprobados para mejorar la situación de los jubilados, la emergencia en la situación de las personas con discapacidad y la gran discusión con los gobernadores por los recursos que no están llegando a las provincias. Tiene pendiente también cuestiones que están ligadas con la macroeconomía, como por ejemplo que no están llegando las inversiones que se esperaban a nuestro país tras la aprobación del RIGI. Esa excepcional oferta que se le hace por 30 años a las empresas para que vengan a radicarse. Eso no está sucediendo, más bien está cayendo las inversiones extranjeras y además las empresas radicadas desde hace mucho tiempo en la Argentina, como grandes superficies comerciales, en el caso de Carrefour, ya han decidido levantar sus posiciones, venderlas y emigrar del país. En este contexto, el sector agrícola-ganadero está reclamándole una reunión al presidente. Se concretaría en el marco de la nueva exposición que se avecina de la Sociedad Rural Argentina. ¿Qué le está reclamando? Bueno, que reduzca los niveles de los derechos de exportación, conocidos más vulgarmente como retenciones. Para ello, cita un informe elaborado por CREA, los grupos CREA que generalmente se encargan de desarrollar conocimiento para mejorar los niveles de producción, en el que advierte ese informe de CREA. Esto lo expuso en un espacio legislativo interpartidario del agro, el daño que pueden generar la continuidad de las retenciones en la plenitud de su vigencia como están hoy. Dice la gente de CREA que en el corto plazo los derechos de exportación distorsionan los precios relativos y promueven una menor producción agrícola. Ahora entraron en vigencia los valores anteriores que tenían las retenciones, los derechos de exportación en soja y maíz, y eso impacta negativamente en el sector. Dicen que en el largo plazo el mantenimiento de estos derechos de exportación tiene un impacto negativo en la sostenibilidad de las empresas, es decir, que los campos no le cierran los números y las cadenas de valor y eso va a impactar en la economía argentina toda. Para ello muestran el cuadro siguiente, el mapa siguiente de la Argentina, sobre la base de los márgenes proyectados de la soja primera 2025-2026, con un 33% de retenciones, la producción de soja es económicamente viable solo en el 20% del área agrícola del país. Dice CREA que si se mantiene el 33% de derecho de exportación de la soja, solo terminará dando márgenes positivos en el 20% del lugar donde se siembra, mientras que si lo bajaran a 26, a ese porcentaje, subiría el rendimiento del producto leginoso al 61% de la superficie donde se siembra, y si se eliminaran las retenciones, casi toda la superficie donde se siembra o es apta para sembrar soja en la República Argentina es viable. Voy a mostrarle en el detalle del mapa por sectores, porque es muy interesante también ver cómo cambia el plano de la República Argentina a este respecto. Vean ustedes cómo las provincias van cambiando de color según los niveles de retención. Actualmente con un derecho de exportación del 33%, lo dicho, solo es viable el 20%, los lugares pintados en verde. Están en un punto de equilibrio del 44% del territorio, es decir, tienen que hacer números finos para obtener ganancias. Esas zonas grises que ustedes ven de la Argentina, mientras que no es viable sembrar el 36% del territorio restante, las zonas que están en naranja, más intenso, menos intenso, de acuerdo con el lugar y los costos.
Si hubiera un 26%, ven que las zonas verdes aumentan el 61%, ahí sería viable sembrar, mientras que se reduciría a las zonas grises un 24%, donde hay un punto de equilibrio, y no viable sería solamente el 15%. Y con la eliminación de las retenciones, con distintos márgenes de ganancia, se transformaría el commodity oleaginoso en rentable en toda la República Argentina. Es un frente no resuelto porque hay en el sector agrícola-ganadero, sobre todo la cuestión de la agricultura, una empatía ideológica con el gobierno de Milei. Saben ustedes, no cabe duda de ello, y todavía pese a que solamente el 20% de la Argentina, según el estudio de CREA, en donde se siembra soja, hoy es rentable. El sector agropecuario sigue negociando con el gobierno, sigue abierto al diálogo, sigue pidiéndoles en términos políticos diplomáticos y no saliendo a las rutas a protestar. Esto es producto de la empatía y del temor que otras opciones electorales se impongan y las consecuencias sean mayores. Sumado a los problemas de que no llegan las inversiones, a que se quieren ir las empresas argentinas, las empresas multinacionales que están localizadas en nuestro país, sumado a esto, se da esta discusión en torno de la soja y también del maíz, porque en el propio estudio hacen un balance similar. No lo quiero abrumar de números, pero en una próxima columna hablaremos del maíz, porque también es un cereal muy importante. La conclusión es que tiene el gobierno demasiado frentes abiertos con la producción. El país productivo no está satisfecho. Pareciera que lo único que puede celebrar el gobierno, un dato que está bien ajeno de la realidad, una inflación que está en el orden del 1,6%.